Buen día, jóvenes, ¿cómo están? Ya nos habíamos estado saludando. Mi nombre es Ronald Villar y tengo a bien ser el facilitador de la unidad didáctica Reparación de Equipos de Cómputo. Estamos en la semana 11. ¿En qué sesión estamos, chicos? Coméntenme. Sesión 21. 21. Muy bien. Estamos en la sesión 21. Y hoy día vamos a hablar sobre las mainboards y cuáles son las fallas elementales o comunes que se presentan en estas. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos la mainboard. ¿Alguien me puede decir su concepto de mainboard? Nosotros ya tenemos como base una unidad didáctica anterior que se llama mantenimiento de equipos de cómputo. Entonces, ¿qué es la mainboard, chicos? Es una placa base. Muy bien, Luis. Es una MOBO. Muy bien, Pablo de Jesús Pinela. Has faltado la sesión anterior, Pablo de Jesús, ¿no? Sí, profe, disculpe más bien. No, no hay problema, siempre hay inconvenientes. Listo. Entonces, sí, también se le llama MOBO. ¿Por qué se le dirá MOBO? ¿Se han puesto a Por pensar? motherboard. Ajá. Por motherboard. Muy bien, por mother. ¿No? De ahí se extraen las dos primeras letras en inglés y board, ¿no? Que es placa, ¿no? Mother, que ya sabemos que es madre, placa madre, ¿no? Motherboard. Muy bien. Entonces, ¿pero qué será en sí? Bueno, me están diciendo el acrónimo, la terminología en inglés, pero en sí, ¿qué me pueden describir? Ahí estamos viendo una MOBO, o una mainboard, o una placa base, una placa principal, una tarjeta madre, como gusten llamarla. Profesor, es un componente. Ajá. Sería un conjunto de varios componentes. Eso es algo más preciso, Jonathan. Lady nos dice que es un componente, pero a ver, vamos a ver acá. Vamos a ayudarnos de... Y Jairo, ¿no? ¿O estoy mal? Sí, profe, me llama. Nos dice que es un conjunto de No, componentes, profe, que habló, ¿no? creo que fue mi compañero Jonathan. Ah, Jonathan. Jonathan nos dice que es un conjunto de componentes, que eso es algo más preciso, más elaborado. ¿Por qué? A ver, vamos a ver. ¿Qué es este? El que estoy señalando. ¿Alguien lo reconoce? Un condensador sólido. Ajá. Este es un condensador o capacitor sólido. Perfecto. Entonces, un capacitor sólido, ¿qué será? Para nosotros, los de ATI, los informáticos, ¿será un dispositivo o será un componente electrónico? Componente. Componente. Claro, es un componente electrónico. Muy bien. Y precisamente hoy día que estamos hablando de fallas comunes en mainboard, los componentes electrónicos, ¿no? Como por ejemplo, o uno de los componentes electrónicos, y tal vez el que más falle en las mainboards, son precisamente los condensadores, ¿no? O los capacitores, que es lo mismo. ¿Ok? En los capacitores sólidos es bien complejo determinar cuando está fallando.
Pero en reglas generales, ¿sí? Estos capacitores que están acá, los voy a marcar con rojo, ¿sí? Hay que sospechar de estos, estoy marcando con rojo, cuando, por ejemplo, el ordenador enciende, aparentemente gira, ¿no? Gira el cooler, pero no llega a levantar el programa post, no llega a levantar nada. ¿Sí? No se ve letras en la pantalla, no se ve nada. Solamente empieza a girar y ya. Entonces, cuando empieza a girar, hay que sospechar de estos condensadores. Lo malo, ¿sí? Es que al ser sólidos no suelen inflarse. ¿Sí? No suelen inflarse. ¿Cómo puedo detectar físicamente? ¿Sí? Porque cuando las marcas no las pegaron al ras, o sea, no las soldaron al ras, como por ejemplo, vamos a ver esta, acá miren donde estoy señalando, no está pegada al ras, sino que ha dejado una ventanita. El caucho que tienen estos empieza como que a salir, quiere como salir por el borde, ¿ok? Acá en este lado, digamos, vamos a ver, empieza como a rebalsar, ¿no? Si es que hay una ventanita, si no hay ventanita es más complejo, porque aparentemente no pasa nada. ¿Cómo me doy cuenta? Por la falla. Ahora, ustedes saben que para ver la falla real, ¿qué hay que hacer? Lo mido ahí, puedo medir. Si ya no puedo verlo físicamente, ¿qué puedo hacer? Comenten. ¿Podría utilizarse un multímetro para revisarlo? Ya podríamos usar un multímetro, pero un multímetro para diagnosticar un No, condensador. no capacímetro. Capacímetro. Ajá, un capacímetro, perfecto. Entonces, ya saben usar el capacímetro, ¿no? Verificamos, en este caso, ¿qué verificamos? La resistencia, verificamos la capacitancia, verificamos el voltaje, ¿qué verificamos? La La capacitancia. capacitancia. Claro, la capacitancia, ¿verdad? Porque ya hemos visto esa teoría. En el cuerpo vamos a identificar unos números, esos números nos van a indicar eh, la capacitancia en qué unidad de medida, ¿de Microfaradios. acuerdo? Faradios. Ajá, en microfaradios, entonces tiene una tolerancia, si es que están entre el rango, pues están buenos, si no, hay que cambiarlos, ¿sí? Entonces, uno de los componentes que más se dañan es precisamente o son los condensadores, ¿no? Aquí hay condensadores comunes. Aquí miren, a ver, vamos a pintarlo de verde. Aquí hay condensadores comunes, ¿sí? También suelen dañarse, ¿sí? Suelen dañarse. Y estos sí suelen inflarse, que son más fáciles de deducir cuando están dañados, ¿no? ¿Alguien quería preguntar? Coméntenme. ¿Preguntas? ¿Nadie? Ok. Listo.
Perfecto. ¿Cuántos componentes creen que tiene una mainboard? Depende de la mainboard. Ya, muy bien, depende del modelo y marca de la mainboard, pero aprox, esta mainboard, ¿cuántos componentes creen que tiene? De 100 a más. Mucho más de 100, ¿no? Porque recuerden que también, por ejemplo, aquí, a ver, vamos a ver, tenemos otro componente, déjenme ver uno que esté grande. A ver. Ahí está, pero está en esta área, miren. En esta área de acá hay otros componentes, ¿sí? Que dibujados más o menos serían así. Ok. Aquí hay estaño. Aquí hay estaño. Y son de color marrón. ¿Esos qué serán? ¿Alguien? Condensadores SMD. Condensadores SMD o de montaje superficial. SMD, ¿no? O por sus siglas en inglés, ¿no? En español serían de montaje superficial. ¿Por qué? Porque van encima de la board, ¿no? Entonces, ¿cómo determinar también? ¿No? ¿Cómo sacar? A ver, algo fácil es cuando la mainboard está instalada con la fuente y todo, y tienes alcohol isopropílico, de preferencia en spray, ¿no? Riegas un poquito de alcohol isopropílico sobre el área donde tú crees, ¿no? O sospechas de que podría estar fallando. Entonces, si tú crees que está fallando en algún condensador o en ese área, algún condensador, como los hay varios, a veces en un área hay 8, 10, 12 condensadores ahí en un área pequeña, entonces tú le riegas un poquito de alcohol isopropílico, que no vaya a tener alto contenido en agua, ¿no? Que sea al 95 por lo menos, ¿no? 98. El de spray funciona genial, el que viene en spray de fábrica. Le riegas un poquito, la prendes el equipo, ¿sí? Y observas el área. Lo más probable en el que esté fallando, tú vas a notar de que se evapora el alcohol, rapidito se evapora el alcohol. ¿Sí? Otra forma de detectar es que en el área que sospechas, ¿no? Por ejemplo, si el ventilador empieza a girar y luego se queda, podrían ser estos condensadores, ya sean los SMD o ya sean los electrolíticos o ya sean los condensadores sólidos. Entonces, si tú sospechas sobre los condensadores SMD, riegas el alcohol, lo prendes y en el que está fallando se va a evaporar el alcohol. Rapidito se va a evaporar. Como tú vas a ir observando, en el resto se va a quedar el alcohol todavía porque no se va a evaporar, porque le vas a echar regular, ¿no? Pero en el que está fallando como que se va a evaporar rapidito. ¿Por qué se va a evaporar? Porque cuando se
dañan estos componentes electrónicos llamados condensadores SMD, empiezan a calentar, su temperatura se incrementa, ¿no? Se incrementa bastante, así es que al calentar se evapora el alcohol rápidamente. Por eso te das cuenta, ¿no?, que está fallando. Y como tienen un valor óhmico bajo, puedes usar también el capacitor, el capacímetro, y puedes diagnosticar pues, que está fallando, ¿no? Ahora hay una cosa bien puntual acá. ¿Cómo lo reemplazo? Porque sabemos de que dependerá pues del fabricante, ¿no? Porque el tamaño, el color, te da una capacitancia específica. Sabemos que estos SMD no tienen polaridad. En la práctica te diré que, a ver, los reemplazos, ¿cómo? A ver, siempre hay una mainboard similar que tú vas a tener, que esté dañada por algún otro motivo, otra razón, que ya no se ha podido reparar. De ahí puedes sacar un capacitor, el mismo capacitor que necesitas. Dos, si no tuvieses, ¿no?, miras bien, analizas bien, así a, ¿cómo se diría?, ojo de buen cubero, qué tamaño es, qué color tiene, ¿no? Y buscas en otra mainboard el tamaño y el color del condensador. Un poco probable, pero puede pasar. Te vas al datasheet, buscas su hoja de datos, ¿sí?, de la mainboard, que generalmente está en la página del fabricante. En este caso, ¿qué fabricante será para esta mainboard en particular? La que estamos viendo, coméntenme. MSI. ¿Nadie? MSI. MSI. Ajá. MSI es MicroStar International. MicroStar Internacional, ¿sí? Estrella internacional, ¿no? En este caso, entonces, nos iremos al fabricante, ¿no?, al fabricante, que es la página oficial de MSI. ¿Ok, chicos? Nos iremos a la página oficial de MSI. Ahí buscaríamos el datasheet, ahí encontraríamos el condensador SMD, ¿sí?, con la capacitancia que necesitamos para reparar esta boa. ¿Okay? Para retirar un condensador SMD, utilizaré el cautín de 30 vatios o de 30 watts o el de 60 watts. Comenten. ¿Cuál creen ustedes que deberíamos usar? El de 30, ¿no? Porque solo En una ¿cuál? de calor con flux. Ah, ya, pistola de calor y flux. Claro, sería lo ideal, ¿no? Sería lo ideal, sería excelente. Pistola de calor y flux, porque el componente es muy pequeñito, pero ahí hay que tener cuidado también, porque si le ponemos mucho aire a la pistola de calor, lo más probable es de que a veces se vuele este condensador al momento de poner, más que todo. Sí, hay que tener práctica también ahí. Pero también hay estaciones con picos de pistolas más pequeñitos que son ideales para cambiar estos tipos de condensadores SMD. Sí, perfecto. Pero si no lo tengo y tengo, por ejemplo, cautín nada más, ¿qué podría hacer? ¿Uso el de 60 watts o el de 30 watts? En todo caso sería una pistola, bueno, de calor, no, sino un cautín, tipo pistola, ya que estos vienen como para aumentar la potencia de calor. Ah, claro, puedo
aumentar la potencia y de repente soltar y empezar a sacar, ¿verdad? Claro. En este caso, muy bien, perfecto. En este caso voy a pintar como yo o como ustedes van a sacar este componente. Imaginemos que estas flechas que estoy pintando van a ser las puntas del cautín. Entonces van a calentar de un lado, ¿sí? Ya la misma técnica de siempre. Vas a echar un poquito de flux o de pasta de soldar, ¿no? Luego vas a estañar un poquito si el estaño es muy antiguo, ¿no? A los dos lados. Y luego calentando la pistola vas a indicar hacia un lado y hacia el otro, ¿no? Con la pistola caliente. ¿Y cómo indica su compañero? Si tienes la pistola de calor con el gatillo, debes gatillar para calentar un poquito más y a ir viendo, ¿no? Si está muy caliente, soltar el gatillo e ir yendo de un lado a otro, de un lado a otro. ¿Ok? Entonces, les pondría acá en cámaras, pero lo vamos a practicar mejor en clase para retirar. Algunos ya hemos retirado este tipo de componentes, ¿sí? En clase, pero otros no. Entonces todos vamos a tener que practicar cómo retirar estos componentes porque estos componentes suelen dañarse comúnmente. Entonces si detecté y no lo sé retirar, por ahí vamos a tener alguna complicación. Pero si detecto y lo sé retirar y lo sé soldar, eso me va a facilitar en la reparación, ¿no? Recuerden que en realidad nosotros no nos formamos como técnicos en reparación al 100%, porque los técnicos en electrónica y los ingenieros en electrónica son los que realmente reparan este tipo de dispositivos, ¿no? Pero si hay fallas, digamos que en este caso son sencillas, lo podríamos hacer nosotros, ¿no? Es más, como que los técnicos en informática y los de ATI como que han ingresado más a este campo, ¿sí? Entonces, por ello, podríamos realizar, no realizar alguna reparación, ¿no? En lo básico. Ya en algo mucho más complicado, de repente ya no lo vamos a hacer salvo que nos especialicemos, ¿no? En eso. Pero ya saben, ya tienen la idea, han dado buenas sugerencias. Entonces, ya saben que esto es otro componente que también se da. En los capacitores sí, creo que la mayoría o todos saben cómo retirar, saben cómo medir, pero en caso tengan alguna duda, se les haya olvidado, en clase práctica también me indican y yo les explico cómo medir los capacitores, ¿no? Les vuelvo a explicar, les vuelvo a hacer una retroalimentación y ahí para que todo esto quede ya más afianzado, ¿ok? No olviden, si están en clase práctica y tienen dudas, no olviden en preguntarme, chicos y chicas, ¿no? Ok. ¿Qué otro componente creen ustedes que puede o suele dañarse? Suele dañarse. Ya hablamos de dos componentes. Una resistencia, profesor. Sí. Las resistencias y en sí las que tienen valor ómico cero, ¿no? A ver, una resistencia es como muy parecido a un condensador electrolítico. Hola. ¿Aló? Sí, buen día. Ingeniera, buenos días. Buenos días, ingeniera. ingeniera. Buenos días. ¿Qué pasó? ¿Se fue el Buen día. internet? Hola, Ronald. Sí, se me había ido la internet, creo yo. Sí, Pero sí. ya... Estaba un poquito intercortado, profesor. Bueno, ¿Sí? Sí, se un quedó poquito así, pero en silencio todo, estático.
Ya. Ya. Sí, ¿va a darnos alguna indicación, jefa? No. Solamente observando un momento su clase. Ah, ya. Ok. Mandas Entonces, tu sesión no nada más por WhatsApp, ¿ya? ya, ok. Gracias. Ok. Gracias. Buen día. A ver. Continuando, chicos. Miren acá. Entonces, decíamos de que un condensador SMD se parece mucho a una resistencia SMD. ¿Ok? A ver. Aquí tenemos. A ver, déjame un momento para enviar un archivo. Ok, listo. Ya, continuamos entonces. Miren, les decía de que una resistencia SMD se asemeja bastante a un condensador SMD. Pero, ¿en qué se diferencian? Cuéntenme ustedes. ¿Cómo identifico un condensador SMD o cómo diferencio un condensador SMD de una resistencia SMD? O viceversa. Resistencia por el valor 0. Ya, ¿no? Tienen un valor 0 al centro, ¿verdad? Si es que es una resistencia que nosotros decimos de puente o de fusible, ¿no? Tipo fusible. Bien. O puede decir 000, puede decir F también. Que generalmente son las resistencias que, sí, tipo fusible, como indica Axel, ¿sí? Son resistencias que suelen dañarse. Pero físicamente, ¿cómo, disculpen, cómo las identifico? ¿Son marrones también? ¿Son de color Los marrón? condensadores SMD son marrones, si no me equivoco. Sí, los condensadores SMD son marrones. ¿Pero qué color serán las resistencias? Nadie recuerda cómo vamos a identificar entonces. ¿Por 3, 4 bandas? Ya, esas resistencias de bandas de color solamente las vamos a ver en fuentes de poder, pero en las board no vamos a ver ese tipo de resistencias. Las resistencias SMD son de color negro, así en forma de ladrillo, pero muy pequeño. Sí. Igualito que los condensadores, tal vez un poquito más planos, en forma de ladrillo, como dice Pablo de Jesús, ¿sí? Pero de color negro. Las resistencias de bandas de color, la que les enseñé ayer, las que se eran, por ejemplo, rojo, marrón y dorado, y luego tenían un valor en cada banda, no las vamos a encontrar acá en estas board. Las encontramos en board muy antiguas que ustedes ya no van a reparar, digamos, ¿no? Pero en fuentes de poder sí las encontramos, ya las hemos visto en clase. Pero acá, como pueden observar, no hay ninguna resistencia de bandas de color, sino son resistencias mucho más pequeñitas, similares a los condensadores electrolíticos. Por ejemplo, en esta mainboard, ¿no? A ver, déjenme ver. Estas son tan pequeñas que son bien difíciles de ubicar incluso, pero con el teléfono móvil podrías ubicarlo. A ver si ubico acá una. Ahí está, acá hay varias. No sé si se logra ver, pero en esta área, por ejemplo, aquí en esta área, vamos a encontrar, ¿no?,
resistencias SMD, que son resistencias de color negro, ¿sí? Igualito, así tipo ladrillitos pequeñitos, ¿no? Más o menos en la uña de tu dedo índice, pues caberán ¿cuántos? Unas 15 más o menos. 15 componentes de ese tipo. Entonces, si tú ves componentes pequeñitos, como un ladrillo planito y es de color negro, esas son resistencias. ¿Cuál es la técnica para, digamos, saber si una resistencia está fallando? Si una resistencia está fallando, pues les dije que las que tienen F1 o las de tienen 0 o 000, las que son de precisión, ¿sí? Suelen dañarse. Si se dañan, las boards, las placas madre, no encienden el ventilador, no encienden nada, ¿sí? Incluso tú puedes sospechar de la fuente, ya no enciende nada, es fuente. Pero la fuente, ¿qué hago para diagnosticar una fuente? Comenten. Tengo un equipo y no enciende para nada. Diagnostico la fuente, pero ¿cómo hago si no prende? La puenteo. Ajá. Con un poco de estaño. Retiro los cables y puenteo pues solita, porque el botón, como quien dice, no opera. ¿Sí? La puenteo, ¿sí? Es una buena técnica. Alguien que no sea Pablo de Jesús y que me diga qué colores en los conectores debo puentear. El verde y el negro. Muy bien, Ever. El verde y el negro, que se llama Power State On. Muy bien, Axel. Power State On. Entonces, puenteo el Power State On con tierra, ¿no? Con el de color negro. También se puede usar un probador de fuente, profesor. Claro, también si ya tengo un probador de fuente, puedo utilizar un probador de fuente, ¿no? Pero a veces a la mano no tenemos un probador de fuente, ¿no? Entonces, por ahí, lo más rápido, puenteo. ¿Ok? Entonces, puenteo, pero sí enciende, ¿no? ¿De qué puedo sospechar? Puenteo, enciende, verifico los voltajes están correctos, la fuente está ok. ¿De qué sospecho? De las resistencias SMD de la placa. Ajá. Pero lo primero, antes de sospechar de las resistencias, tú debes de sospechar de esta área, miren. Esta área que más o menos en esta placa podría estar acá. No se nota bien, pero vamos a indicar. Está ahí. Ahí le falta un pin, ¿no? Hay un conjunto de pines, pero le falta un pin. Vamos a tratar de dibujar acá, a ver cuántos pines hay. Uno, perdón. A ver. Y aquí hay 5 pines. Ok. Entonces, miren. Acá. A ver, vamos a ver. Sí, aquí. Va a ir un jumper con su respectivo cable. Dos cablecitos que van a llegar al frontis del gabinete
y en el frontis del gabinete va a haber normalmente un pulsador. Es el que enciende o apaga. Entonces, lo primero que tienes que hacer es sospechar, de repente, este pulsador puede estar fallando. Por eso es que no enciende. Al ladito, ¿sí? Voy a señalar nada más en este caso con color rojo. Estos otros dos pines de atrás, ¿sí? Tiene lo mismo, un cable, ¿sí? Con un pulsador también, pero es para resetear la computadora. Si tú sospechas de que está fallando, rápidamente puedes invertir, ¿no? O cambias, quitas los dos y conectas el de resetear, lo conectas en el power on, en el que he dibujado. Haces el intercambio. Y ya no vas a encender con el botón grande, sino con el botón que generalmente es más pequeño, que es para resetear la computadora. Si prende, ya dices que es el pulsador. O el cable se ha desoldado, algo ha pasado en ese trayecto que he dibujado en azul. ¿Cómo puedes identificar? Pues si es el pulsador, si es el cable, ¿cómo podré identificar con el multitester? ¿En qué escala? A ver, coméntenme. Lo hemos visto también, hemos testeado cables. Muy bien, Saúl. En escala de continuidad, nos dice Saúl, ¿sí? Y en la mayoría de multitester, ¿qué va a suceder? Si hay continuidad. Va a sonar, va a lanzar un sonido. Va a sonar, como dice Renzo. Va a emitir un pitido, como dice Josué. O José Eber. Va a sonar, va a emitir un pitido. Si emite un pitido cuando tú pulsas, ¿no? Quiere decir que está ok. Entonces, lo primero vas a diagnosticar. Y ustedes dirán, profesor, pero ¿por qué nos habla del cable si no es parte de la mainboard y estamos viendo detección de fallas comunes en las mainboards? Les hablo del cable porque es común y está conectado a la mainboard. Entonces, para que no te equivoques también, porque puedes de repente retirar, verificar las resistencias cuando solamente es el cable, solamente es el pulsador, y tendrás que comprar un pulsador y lo cambias. A veces se desuelda, lo más común es que se desuelda y lo tienes que soldar, le pones un puntito de estaño y ya está reparado. No hay mucha cosa ahí, no hay mucha ingeniería, no hay que hacer artificios matemáticos, ni un algoritmo, ni nada. Algo sencillo, ¿sí? Simplemente vas a soldar y creo que en eso estamos practicando bastante, ¿no? Estamos practicando bastante. Lo que sí les sugiero, y he notado en la última sesión práctica, es de que cuando indico una tarea grupal, los que ya son más expertos soldando, siguen soldando y desoldando el componente. Y lo que sí les voy a pedir, que más bien cuando ustedes en el equipo de trabajo observen que alguien como que no tiene la técnica apropiada, no suelda, no desuelda bien, ¿no? Más bien allí les invitas a que, ¿sabes qué? Mira, esta vez hazlo tú, ¿sí? Como yo a veces no puedo rotar tan rápido, ¿sí? Y veo que los mismos que ya tienen buena técnica siguen haciéndolo el trabajo, ¿ya? Entonces, para la próxima sesión, más bien a quienes les falta, ¿sí? Dominar el cautín, de soldar componentes, ellos ellos y ellas van a ser quienes realicen esta acción, ¿ok? Ya, eso sí les voy a pedir como apoyo. Ustedes mismos identifiquen, ya conocen, ¿no? Porque mientras estoy indicando a un grupo, el otro grupo ya quita, profesor, yo ya, ¿no? Pero ¿quién lo hizo? Quienes más dominan, y ahora quiero que realicen quienes menos dominan, ¿okay? Y así todos nos emparejamos,
en cuanto a habilidades, ¿no? Y técnicas para soldar y desoldar componentes. ¿Ok? Entonces ya, imagínense de que testé la continuidad, testé el pulsador, el pulsador de encendido, está ok. El reset también está ok, o sea, sí funcionan bien, pero la máquina no enciende. La fuente está bien, el pulsador está bien. Allí sí ya hago lo que indicó Pablo de Jesús, o sea, me voy a verificar las resistencias. ¿Pero de qué lado? No es de cualquier lado, o sea, no voy a buscar una resistencia, por ejemplo, acá. No, acá no. ¿Dónde voy a buscar la resistencia? Que podría estar fallando en este caso. Lo voy a buscar aquí, miren, chicos. Y acá estoy pintando de azul todo, porque ya estamos hablando de resistencias. Voy a buscar una resistencia CMD acá, en este lado. O por acá. Incluso aquí. ¿Cómo sé que una resistencia está dañada? Igualito, aprovechando la escala de continuidad, ¿sí? Voy a poner un lado de la punta del multitester acá y la otra acá. O del polímetro. Entonces, si es una resistencia de valor 0, probablemente me marque un valor. No va a emitir pitido, pero me va a marcar un valor en pantalla. Que generalmente 002, 003, 00, algo me va a indicar un valor en pantalla. ¿Ok? Me va a emitir un valor en pantalla. ¿Qué pasa si no me da ningún valor en la pantalla del polímetro? Significa que no está correctamente en función. Claro, que significa que esa resistencia está dañada y simplemente hay que retirarla. No, ahí no hay que tener mucho cuidado. Se retira. Cuidado sí de la MOVO, pero no del componente. ¿Por qué? Porque está dañado. Busco cualquier resistencia con valor ómico 0, 000, ¿no? Generalmente si es 0, 0. Si es 000 y es de alta precisión, hay que buscar un 000. O un F en caso tenga una resistencia con valor, o sea, tipo fusible y que indique una F. ¿Ok? Y se le reemplaza. Muchos también, ¿qué hacen? Dicen, no tengo nada, mejor lo voy a rellenar de estaño. Lo rellenan de estaño, ese lado. Así como estoy dibujando acá. Dicen, ya. ¿Y qué va a hacer? Uy, voilà. Va a encender el equipo. ¿Sí? Pero no habrías hecho una buena reparación. ¿Por qué? Porque en cuanto haya de repente... ¿Por qué se dañó primeramente? ¿No? Antes de... Probablemente por un alza de corriente. En lugares en donde la corriente se va y llega, o de repente hay una persona que pinta y suelda, ¿no? Por ejemplo, una mecánica donde arreglan choques de automóviles y no está bien equipado el sistema eléctrico, lo usan así nomás, entonces lo implementan así nomás como se les ocurre. Entonces en el área, en el sector, o si es tu vecino, por ejemplo, va a haber bajas y altas de corriente, entonces por eso se daña. Si tú le pones estaño, va a funcionar. No le pusiste la resistencia de valor 0. Lo que va a pasar es de que la próxima vez que haya una alza de corriente, ¿no? Ya no se va a dañar la resistencia, que es de tipo fusible. Se van a dañar otros componentes en la board. Probablemente se dañen otros componentes
en toda esta área, ¿no? En toda esta área de acá. ¿Okay? Muchos componentes. Entonces ya se hace complicada la reparación. Por eso no debes de rellenar con estaño. Algunos rellenan con estaño, pero tú no lo hagas. Buscas la resistencia adecuada. ¿Qué pasa si no es una resistencia con valor 0? No suelen dañarse, pero haces la técnica del alcohol, ¿sí? Ahora muchos dirán, pero profesor, si la máquina no enciende, ¿no? Pero la fuente normalmente, si tú presionas el botón, va a dar va a suministrar corriente, ¿no? Y puede que empiece a calentar, ¿no? Puede que empiece a calentar, incluso cuando esté solamente la fuente posicionada en el conector ATX de 4 u 8 pines, más el conector ATX de 20 o 24 pines. Hasta que esté conectado, puede, digamos, generar calor en los componentes electrónicos. Aunque es difícil, pero a veces puede pasar. Lo otro es verificar con una lupa, verificar con tu teléfono móvil, que ahora nos es de gran ayuda. Te pones en cámara, lo amplías y verificas, ¿no? ¿Por qué? Porque estos componentes suelen carbonizarse, se carbonizan y si no te das cuenta, puedes pasarlo con una brocha dura, incluso con tu mano, puedes palpar a los dispositivos con la yema de tus dedos y si está carbonizada, ¿no? Se va como que deteriorar, como que se va a desmoronar, ¿sí? Un poquito. Entonces dices, ya es esta resistencia, haces la técnica que ustedes mismos me explicaron en escala de continuidad, si emite un pitido, está bien, ¿no? Pero si no se está desmoronando, no va a emitir pitido, ni valor en la pantalla del multitester. ¿Ok? Entonces determinas que está incorrecto. Como está carbonizado, te vas al datasheet y verificas qué tipo de resistencia es. O la otra técnica, como tienes otra OAR, como en mi caso, que están dañadas, verificaré del mismo área, de la misma área, buscaré una resistencia, lo saco con mucho cuidado y la retorno. Entonces, ahorita hemos visto ya varios componentes, puede ser el pulsador, el cable, puede ser un capacitor sólido, un capacitor SMD, un capacitor electrolítico, una resistencia, la que se dañe. ¿Qué más se podrá dañar? Coméntenme. La pila es un componente, profesor. Si es así, Sí, la pila es un componente de suministro eléctrico. Sí, se puede dañar entonces. sí, se puede dañar, Renzo Polo. Se puede dañar, pero les cuento algo. En el 99% de computadoras que no tienen pila o su pila está dañada, va a encender. Salvo que haya habido un corto, pero va a encender. Tú le sacas la pila a un computador, va a encender. Va a encender normal, haz la prueba. ¿No? En cualquier y ustedes que están practicando, con mucho cuidado, sáquenle la pila y va a encender. Coméntanos, Lady. Profesor, y entonces, ¿cuál es la función principal de la pila? Ya. La función principal de la pila es suministrar de corriente a otro componente que generalmente, creo que no es este, pero a ver, vamos a tratar de verificar. A ver, ¿dónde puede estar? Estoy tratando de ver en el... A ver, vamos a ver, no sé si es esta, no es... Si es esta, creo yo. No es esta placa, pero déjenme ver. En este caso está por acá.
No lo logro ver así al 100% dónde está, pero vamos a asumir. Ya, bueno, no está. No lo logro ubicar acá exactamente, pero en clase, en práctica sí les había ubicado, pero vamos a asumir que es este. No lo vamos a asumir que es este. Es este. Acá vas a encontrar un componente con unos pines acá y alguien me va a decir qué es. Unos contactos aquí, porque esto ya lo hemos visto. Y aquí se guarda un programita. En realidad varios, pero uno principal. ¿Qué será esto? ¿Quién me dice? ¿Nadie? El chipset. ¿Chipset? Pequeñito. Ahí se guarda. Memoria ROM. ¿La memoria ROM? Ajá, la memoria ROM. Es un tipo de memoria EPROM o EPROM decimos nosotros. Es un tipo de memoria EPROM. Me pasé una E. Puede ser incluso una EEPROM, ¿no? Ahí se guarda un programa de configuración. ¿Alguien recuerda cómo se llama? BIOS. BIOS, ¿no? Puede ser el BIOS, el sistema básico de entrada y salida, o puede ser también, hay una interfaz más actual que el BIOS. ¿Alguien recuerda cómo se llama? UEFI. UEFI, ¿no? Aquí puede estar el BIOS o UEFI. Entonces, en el BIOS hay una sección, ¿sí? O en el UEFI hay una sección que nos muestra la fecha y la hora, Lady. Entonces, precisamente, una de las funciones de la batería, ¿sí? Bueno, vamos a ver otro, la fecha y la hora. Otro son, por ejemplo, los parámetros de arranque. Para no confundir. En el BIOS también hay una configuración sobre, a ver, las contraseñas de arranque. Las contraseñas al inicio, al arrancar, al prender tu computador nada más. No es la contraseña de Windows, sino antes de la contraseña de usuario de Windows. En el BIOS, en este programa, también están los parámetros de... A ver. Parámetros de sistema de inicio. Básicamente, sistema antiguo que es old y hay otro, por ejemplo, ¿no? El GPT para lo que son unidades de almacenamiento secundario, el antiguo y el GPT. Entonces, hay diversos parámetros, la fecha, la hora, los de arranque, las contraseñas de arranque, los parámetros del sistema de arranque, el inicio de arranque para, o sea, cuando le indicas si va a iniciar desde un pendrive, si va a iniciar desde un DVD, si la máquina va a iniciar desde un disco duro o una unidad SSD. También hay esos parámetros que tú le vas a indicar. Entonces,
La pila, Lady, sirve para que ninguno de esos parámetros se pierda. Para que no se desconfigure la fecha y la hora, para que los parámetros de arranque, si va a arrancar, si tú le indicaste que va a arrancar desde un pendrive, no se pierda esa indicación, esa configuración, ¿no? Por defecto, está las máquinas vienen para arrancar desde la unidad de almacenamiento secundario. O sea, si tiene disco duro, va a arrancar del disco duro, o si tiene una unidad de SSD, va a arrancar desde la unidad de SSD. Pero de repente tú le indicaste, le configuraste que arranque desde un pendrive, desde una memoria USB. Entonces, de pronto se perdió. ¿Por qué? Porque la pila no está suministrando la corriente o el voltaje necesario a la memoria ROM. Entonces, los parámetros de los programas, ¿no?, se pierden. Pero ¿qué sucede entonces? No va a arrancar, la máquina va a prender. Probablemente te diga, presiona F1 para hacer una configuración de fábrica, o por defecto, presionas F1 y la máquina va a arrancar, va a tener Windows, así tú le quites la pila. Pero como no hay parámetros establecidos, ¿sí?, lo que va a pasar es de que cada vez que tú inicies la computadora, tienes que entrar al BIOS, configurar algo básico y luego ya va a arrancar, ¿no? Entonces, para que no se haga fastidioso eso de entrar a cada vez que prendo mi máquina, tengo que entrar al BIOS, la pila tiene que estar en óptimo estado. No sé si me dejé entender, coméntenme. Sí, profesor. Ya, entonces, para eso sirve la batería, ¿no? Va a arrancar el equipo, pero tendrías que configurarlo al inicio, ¿sí? Entonces también es una falla común, o la batería, ¿no?, que está en la mainboard, no es, digamos que es parte de la board, aunque se cambia, es parte de la board, porque incluso viene colocado en la board cuando tú compras una mainboard, la batería, ¿no?, de 3 voltios, acuérdense que es de 3 voltios. Y la memoria EEPROM también puede fallar. Cuando falla la memoria EEPROM, ¿sí?, ¿cómo detecto? Ya que hablamos de EEPROM, o memoria ROM. Digámosle ROM, ya para no entrar a lo específico, que todavía es una EEPROM, ¿no? Ya bueno, digamos que es ROM, de cualquier tipo que tenga la máquina. Aunque este es pues eléctricamente programable. Entonces, si es que fallara, ¿no?, la memoria EEPROM, hay que sacar y comprar una memoria EEPROM, que lo puedes conseguir en línea, ¿no?, de acuerdo al modelo de tu board, ¿no?, puedes conseguirla. En este caso es una MSI, buscas el modelo exacto, que probablemente esté en este área. A ver, vamos a marcar por acá. A ver, algo rápido. Acá está. Es una B450, si no me equivoco, A Pro Max. MSI B450 Pro Max. Buscas y puedes comprar la memoria ROM. Lo retiras. Es fácil retirarlo. Puedes retirar con un cautín de 60 vatios, porque es un poquito duro el estaño que viene. Hay que retirarlo de ambos lados. Ya saben las técnicas en este caso para retirar. Y hay que practicar también esto, porque ya es un integrado en este caso. Es un tipo de memoria ROM, un integrado. Entonces, lo ideal es sacarlo con una pistola de calor. Pero como nosotros no contamos aún con pistola de calor, vamos a intentar sacarlo con un cautín de 60 watts. ¿Ok? Y se reemplaza. No hay necesidad de reemplazar muchas veces, ¿no? Si no tienes mucha experiencia, reemplázalo, te diría yo. Compras y reemplazas, si es que está a la mano, comprar y reemplazar. Puedes quitarle también de otra board lo mismo, del mismo modelo, de la misma marca, y lo cambias, ¿no? Porque no es común que se dañe el contenido del chip ROM.
Menos común aún es que se dañe el chip ROM. Entonces, si se daña, ¿no? Lo ideal es programarlo. Hay unos programadores de EEPROM, se sacan, se conecta el chip en el programador, ¿no? Se conecta el programador a la computadora, abres un programita, buscas el archivo de actualización que lo encuentras en la página web del fabricante y le pasas el contenido, ¿sí? Mejor dicho, el BIOS, el UEFI, el programa POST, todo está ahí y lo pasas, ¿sí? Se llama firmware, acá lo voy a anotar mejor, ¿ya? O sea, lo que pasas, ese software que está dentro de ese hardware que se llama memoria ROM, se llama firmware. Ese firmware es el que tú vas a actualizar. Entonces, actualizas el firmware, ¿sí? Actualizas el firmware con ese aparatito y pues ya. Incluso hay aparatitos que tienen un ganchito que no necesitas ni sacar a la memoria EEPROM, simplemente lo engrampas, ¿sí? Hay que saber si identificar el pin número 1, lo engrampas uno con uno y luego haces la operación en otra máquina, ¿no? de regrabar esa memoria EEPROM. Pero para eso hay que desconectar todos los cables de corriente. No tenemos grabadores, pero yo voy a tratar de llevar un regrabador de EEPROM la próxima sesión para que ustedes lo conozcan, lo vean, lo puedan manipular. Ok, entonces de una vez voy a listarlo en mi mochila para no olvidarme y ustedes puedan conocer cómo se trabaja con ese aparatito. Ok, que se llama regrabador de EEPROM. De repente en las prácticas, cuando están practicando, ya lo han visto, ¿no? Pero ya los voy mencionando. Y si no lo han visto, por ahí pregunten dónde están practicando. ¿Tienen un regrabador de EEPROM? A ver, por lo menos quiero analizarlo, quiero ver qué modelo es, o quiero ver cómo se utiliza. ¿Sí? Tal vez ahí también, ¿no? Aprendan un poquito más sobre esto. Entonces, ¿y cómo sé que la memoria EEPROM está dañada? Porque gira todo, la fuente está buena, el pulsador también, no hay rastros de que un condensador SMD está funcionando mal, tampoco la resistencia no está funcionando mal porque de hecho prende. Y les dije que cuando las resistencias están funcionando mal, no prende el equipo. Entonces, todo aparentemente está bien. Entonces, digo, gira y todo, pero no da pitidos, no da nada. Entonces, lo más probable es que el firmware del BIOS esté fallando. Hay que regrabar. Es común hoy en día que el firmware esté fallando y solamente se regraba. ¿Ok? Hay que regrabar. Perfecto. Ya aquí hablamos de dos componentes más, ¿no? De la pila y del firmware. Del firmware de la memoria ROM, ¿no? Perfecto. ¿Qué otro componente creen que se dañe? Los transistores, dice, sí. Excelente, Jesús. Los transistores. Eso sí lo tenemos que ver en físico, pero acá más o menos, acá les muestro. Por ejemplo, estos suelen dañarse, miren. Ven acá. Estos de acá suelen dañarse. Generalmente los cercanos al microprocesador suelen dañarse. ¿Sí? Y hay que testearlos en escala de continuidad. Esa parte los tengo que enseñar en vivo. ¿Sí? Entonces, como tenemos clase en vivo, no voy a hacer esos detalles acá. Lo vamos a hacer en vivo. O por lo menos el TRIAC dice, ¿no? El TRIAC, sí, los TRIAC suelen dañarse. No, acá, digamos, TRIACs como tal, no van a ver, sino más bien transistores, ¿sí? En las fuentes sí vamos a tener TRIACs. ¿Sí? Y aquí
como trabajan con corriente continua, vamos a tener transistores. Esos transistores que están en esta área, ¿sí? donde he señalado con un flecha rojo de doble punta, por ahí están generalmente, ¿sí? O acá también, en esta parte, ahí vamos a encontrar los transistores y suelen dañarse. Las bobinas también suelen dañarse, ¿sí? ¿Cómo sé que la bobina está fallando? Es poco común que se dañe una bobina, pero también suelen dañarse. Ahora vienen así, miren, aquí, bobinados, pero sellados, ¿no? Así como esto. Vienen sellados, un bobinado sellado. Podrían dañarse. Poco común, pero sí pueden dañarse. Pueden dañarse. Pero más común que las bobinas es que se dañen los transistores. ¿Sí? Hemos visto nosotros cómo detectar transistores dañados de veras en la sesión anterior, pero vamos a reforzar en placas madre, ¿sí? En placas madre, porque es algo distinto. Emisor colector, algo distinto. No es algo distinto, es lo mismo en realidad. Pero podemos, a ver, como que tener un atajo, ¿no? Y ese atajo precisamente es el que yo les voy a mostrar, ¿no? Cómo determinar si está dañado o no. Pero les adelanto algo. Si la máquina enciende, lo dejas encendida. Si se apaga, ¿sí? Pueden ser los transistores de este lado, de donde está la flecha verde. Puede ser condensador SMD, condensador electrolítico, transistores. La térmica del alcohol. Entonces, alcohol, si se evapora, ese transistor está dañado, porque lo vas a encontrar seco y a los demás bañados en alcohol. Entonces, allí identificas rápidamente de que un transistor está dañado. Lo retiras. Lo retiras y ya retirado, yo les voy a enseñar cómo se diagnostica. ¿Cómo se diagnostica? Es en escala de continuidad y rápidamente te vas a dar cuenta cómo se diagnostica. ¿Okay? Incluso ustedes la sesión anterior estuvieron investigando, ¿sí? Cómo se mide, cómo se retira un transistor. Acá también los vamos a tener, pero no del tipo de transistores que tenemos en la fuente, son algo distintos, son unos transistores de otros modelitos, pero la finalidad, la operatividad es la misma. ¿Sí? La misma. Entonces, los transistores también. Vamos a anotarlo acá. Transistores. ¿Qué más se suelen dañar? Acá no, porque no es algo que se suele dañar porque es un zócalo, ¿sí? Pero en mainboards como esta, ¿sí? En mainboards como esta, miren, en mainboards como estas, sí se suelen dañar estos contactos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no tienes cuidado, algo se te puede caer, incluso el mismo microprocesador se te puede caer en los contactos. Se doblan los contactos y al intentar de repente desdoblarlo, se puede desdoblar con una agujita hipodérmica, esas que se ponen ampolla, que se ponen inyecciones, con eso lo doblas la puntita y con eso puedes desdoblarlo, y con una lupa o con tu móvil, ¿no? Si tienes una buena visión, incluso ahí nomás, ¿no? Podemos desdoblar esos pines. Cuando en este caso es un zócalo para AMD o para Intel, en el que tenemos en la foto, comenten. AMD. AMD, claro. Y mira, te das cuenta que esto es Intel porque los Intel vienen con contactos, ¿ve? Y se pueden doblar.
se pueden dañar. Los AMD no se pueden dañar acá porque, miren, no pasa nada. Incluso acá hay condensadores, miren, donde estoy señalando hay condensadores SMD, esos también se pueden dañar. ¿Eh? ¿Cómo te das cuenta? Tratas de encenderlo, le mantienes pulsado, ¿no? Lo conectas al ventilador, pero sin el microprocesador, y le echas alcohol en esta área, al centro. Y suelen dañarse también algunos de esos. ¿Sí? ¿Cómo te das cuenta? Porque el alcohol se va a evaporar justo en ese condensador al cual le has echado. Tú le desparramas en todo, pero el que se seca, eso está fallando. Lo más fijo es que esté fallando, ¿no? Eso es lo más fijo. Y simplemente lo retiras con una buena técnica. Ahí no puedes usar pistola de calor porque derrites el plástico. Tienes que emplear el cautín. Menos mal que la mayoría de condensadores que se dañan ahí son grandecitos, que son fáciles, relativamente fáciles de sacar con un cautín. ¿Sí? Generalmente usas el de pistola o con una buena técnica el de 60 vatios, pero yo te sugeriría, para no dañar nada, el de 30. Te vas a demorar más, pero como que es mejor para no dañar los componentes, los demás componentes que están al lado, en esta área. Porque en esta área hay como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, como 10. En esta área nada más hay como 10 condensadores. Solo en la board, ¿no? Suelen dañarse también. Otro componente que suelen dañarse son los osciladores. Por ejemplo, este es un oscilador. A ver, por acá no veo un oscilador, pero siempre cercano al BIOS hay un oscilador. Suelen dañarse. ¿Cuándo te das cuenta? A veces cambias la batería porque se desconfigura la fecha y la hora, que es lo que más te das cuenta que se desconfigura, ¿no? Puedes configurarse otros parámetros, las contraseñas, los de arranque, los de inicio, etc. De arranque o de inicio es lo mismo. Pero te das cuenta porque se desconfigura la fecha y la hora, por más que le cambies de batería, entonces puede que el oscilador esté fallando. Entonces ahí sí no hay mucho que hacer más que verificar de otra board y cambiarla, pues, ¿no? Ya saben que eso tiene una frecuencia, se mide en hertz, sabemos ya porque hemos estudiado solo al oscilador en las primeras sesiones, y hay que cambiarlos, ¿sí? Por uno del mismo tipo. ¿Okay? Generalmente ahora los vienen SMD, o sea, de montaje superficial. Hay que desoldarlos de preferencia con una pistola de calor. Preferencia. Calentarlo a unos 250 grados, a 300 rápidamente, moviendo, y con una pinza se saca. De ahí con cautín, salvo que sean las de pines, puedes sacarlo con cautín rápidamente, pero si es el SMD es un poquito complicado sacarlos con cautín. Pero ojalá podamos practicar. Si tienen placas base deterioradas, en mal estado, que están dañadas, lo llevan la próxima sesión. Ya porque las placas que tenemos, como ya tienen muchísimos años, en muchos componentes ya están deteriorados, tanta práctica. Entonces, si ustedes tienen, lo llevan en su mochila y ahí practicamos, ¿ok? No olviden llevar sus implementos, sus herramientas, más la tarjeta. ¿Ok? De repente en donde están practicando, por ahí conversan con el dueño, siempre tienen placas dañadas y les dicen si les pueden prestar o de repente hasta obsequiar una placa dañada, ¿no? Entonces si les autorizan, llevan. ¿Ok? En su mochila. Perfecto, entonces. ¿Qué otro componente pueden dañarse? Igualito, con la técnica de alcohol puedes verificar esto que voy a pintar de amarillo, que es un integrado. También se evapora. Acá le puedes incluso echar flux. Le puedes echar flux
¿no? Si no tienes alcohol a la mano, le echas un poquito de flux. Estos calientan tanto que al flux rapidito lo derrite. También a cualquier otro componente que hemos hablado, puedes echarle flux. Media gotita, un cuarto de gotita de flux. ¿No? Le pones ahí. El flux es como una cremita, pero cuando calienta se hace como líquido. Si se hace líquido, dices, está calentando demasiado, ¿no? Puede dañarse eso. En placas más antiguas puede dañarse el chipset de gráfico. ¿Sí? ¿Cómo te das cuenta que el chipset gráfico está dañado? Porque calienta demasiado. ¿Sí? Eso sí lo puedes incluso tú tocar con la yema de tu dedo. Si no soporta la yema de tu dedo, ¿no? Por unos 5 a 10 segundos, quiere decir que él está dañado. Que generalmente no se daña el chip como tal, sino que se desprenden algunas microsoldaduras de los contactos. En ese caso puedes repararlo haciendo un reflow, o sea, con una pistola caliente lo calientas, le das vuelta, con la parte posterior de un desentornillador lo vas presionando, nuevamente vas calentando, lo vas presionando y hasta que se derrite el estaño, ¿sí? Y haga contacto nuevamente y la máquina va a prender, pero no va a durar mucho tiempo, puede durar 4 meses más, 6 meses más. Hay otras técnicas que se utilizan, ¿no? Que son con máquinas de revoleo, se sacan esos chips, ¿no? Se hace el revaling, ¿no? Que es volver a poner el estaño, las bolitas de estaño en los contactos del chip, ¿no? Con un bastidor y luego se ponen nuevamente en el lugar donde va el integrado y se calienta con la máquina de revolver, ¿no? A una temperatura adecuada para que se suelde, se queda soldado. Y eso sí te dura, ¿no? Un par de años más, 3 años más, si es que haces esa técnica. Ya no suelen dañarse los integrados de video. ¿Por qué? Porque las placas madre ya no vienen con integrados de video. El integrado de video ya lo trae el microprocesador o la CPU, la unidad central de procesamiento. Y las que no traen, las unidades centrales de procesamiento, tampoco las traen en la placa, sino que ya tienes que ponerle una tarjeta gráfica dedicada. ¿Okay? Entonces, todos estos componentes que hemos citado pueden ser susceptibles a daños. ¿Okay? Otros daños superficiales son en estos conectores que voy a marcar también de amarillo, que son los conectores IO, y que sí son complicados de sacar así nomás. ¿Ok? Con cautín son complicados. Por ahí no sé en qué turno hemos logrado sacar, ¿no? Con mucho cuidado algún puerto, pero son complicados. ¿Por qué? Porque vienen soldados en ambas caras de la placa, ¿no? En la cara que estamos viendo y por detrás también. Entonces es complicado sacarlo con un cautín. Y sacarlo con una pistola de calor sería un poquito más simple. ¿Sí? Sería un poquito más simple. Pero hay que tener mucho cuidado de la parte plástica. Y generalmente se cambian los puertos USB, pero hay que ponerle un pendrive para que, con la finalidad de proteger esta partecita, miren. En este caso, lo que está de azul acá, que es un plástico, hay que proteger eso. En todos esos conectores, la parte plástica. Si le haces con pistola de calor, puede dañarse la parte plástica. Lo sacas, pero se achicharró la parte plástica, lo mismo que nada, no sirve. Sí, hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? En estos, cuando quieres sacar un audio que está dañado y lo vas a cambiar de otra placa que también está dañada, pero otros componentes, pero el audio está bueno, pues le hace el intercambio. Pero le pones plugs antes de sacarlo con una pistola de calor. En lo posible, si en mi mochila alcanza, voy a tratar de llevar una pistola de calor, o no, creo que no tienen pistola de calor en la institución. Pero en caso de que sí, voy a preguntar a Cristian
pero creo que no tiene. Ahorita estoy recordando y no tiene. O si no, voy a llevar una pistola de calor. ¿Ok? Voy a llevar una pistola de calor para que vean cómo se utiliza. ¿Ok? Preguntas hasta acá, chicos. Coméntenme. ¿Se grabaron todas las fallas? Sí, profesor, algunos. Ya. Si no se grabaron todas las fallas, todos los componentes que he mencionado y cómo detectarlo, simplemente repasan el videito porque no hay otra manera de repente de explicarles más que ver de repente la parte práctica de cómo quitar, cómo desoldar, cómo identificar. No, igual en la práctica les diré prácticamente lo mismo, pero ya con el dispositivo en la mano, ¿no? Esto, es el otro. ¿No? Y eso es importante identificar. En caso no sueldes, no desueldes, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, ya que no me estoy dedicando mucho a esto, como que estoy perdiendo práctica en soldar, desoldar. Además, como me dio COVID 2 veces, ya el médico me ha prohibido inhalar el humo del cautín. A pesar de ello, igual en clases siempre estamos inhalando, por más que abramos las ventanas y todo. Igual con el afán de enseñarles, de verificar cuál es su técnica, etcétera, siempre estamos sujetos al humo. En mi caso, por ejemplo, yo tengo una persona que me apoya en eso, ¿no? Cuando ya le indiqué a soldar, desoldar y es un trome, entonces cuando necesito simplemente recurro a la persona. Digo, resuelta esto, quita esto, ¿no? De repente yo diagnostico que está dañado, porque domino teoría y práctica, ¿no? Pero ya hay alguien que me ayuda a soldar, desoldar, que se ha hecho un trome y rapidito suelda, desuelda los componentes, mucho más rápido que yo. Como les repito, yo ya estoy perdiendo práctica en eso. Y con ustedes de repente, por ahí estoy nuevamente empezando a realizarlo, con el afán de indicarles, darles alguna indicación, algún paso previo, alguna técnica, ¿no? Eso sería, chicos, chicas. Entonces acá la fuente podría no estar suministrando, ya sabemos cómo diagnosticarlo, ¿no? En la MOVO, esto es importante, puede ser que de repente recaliente, ¿por qué? Porque no tiene pasta disipadora de calor acá. ¿Sí? No hay pasta disipadora de calor. Entonces hay que ponerle como 3 granitos de arroz, si es que es la pasta plomo, de color plomo, para que refrigere bien, pues, ¿no? De repente también, ¿qué pasa? De que uno de los pines no engrampa bien, cualquiera de estos 4, también suele pasar. ¿Ok? Coméntanos, Lady. Profesor, usted dijo que esa pasta es mejor porque viene ya desde fábrica, viene ya. Ah, claro. ¿No? La que tiene, lógicamente, es mejor. Si tienes una pasta blanca o una pasta muy líquida, se mezcla, ¿no? Es una técnica que yo lo hago desde hace muchos años, ¿no? Hace como 18 años que hago lo mismo. Y sí funciona. Le echas un poquito de pasta líquida de la que tiene, y como esa es muy buena, ¿sí? El material conductor que trae es muy bueno, entonces lo mezclas, como que lo refrescas nada más. Después vas a encontrar en que lo sacan, lo limpian, botan eso. También es válido, ¿no? Si tienes una buena pasta disipadora, cámbiala totalmente. Si no, si la vas a cambiar, échale como 3 granitos de arroz. Y si no la vas a cambiar, échale como 2 granitos de arroz y lo mezclas, ¿no? Y de esa mezcla retiras más o menos la cantidad que has aplicado, lo guardas en otro lugar y le encajas, pues, ¿no? Lo que hay que ver sí es de que estos pines de encaje estén correctos, estén buenos, porque un error a veces, si uno está dañado, ¿sí? Si uno está dañado, el cooler se inclina y empieza a calentar. Cuando calienta la máquina,
en este caso el microprocesador, para ser más específicos, suele apagarse. Está prendido un tiempo, 15 minutos se apaga, o 5 minutos y se apaga. ¿Por qué? Porque uno de los lados que está desengrampado se inclina, está inclinado ligeramente, entonces por más que esté girando, por más que prenda, se apaga. Cuando se apaga la máquina, prende un tiempo y se apaga, sospecho del cooler. También puede ser de que acá haya pelusa y no lo deja girar, ¿sí? Acá hay pelusa, no lo deja girar también. Si no lo deja girar, hay que limpiarlo, hacerle un mantenimiento físico. ¿Ok? ¿Qué más? Entonces, si bien el cooler no es parte de la MOVO, pues es un componente que está instalado sobre esta, encima del microprocesador, y también puede aparentemente fallar la mainboard, pero en realidad es que el cooler no está bien engrampado o no tiene la suficiente pasta disipadora de calor para enfriar, ¿no?, al microprocesador. Ya saben que hay coolers para diversos zócalos. Para los antiguos 775, ¿no?, 1151, 1150, ¿no? Para los actuales el 1200, 1150, 1151, que también hay actuales, ¿no? Hablamos de 1200 para 10ª, 11ª generación, ¿no? Recordemos que ahorita hay hasta 13ª generación. ¿Okay? Puede estar fallando el cooler. Acá están los transistores MOSFET. Esto, como les decía, es en las tarjetas madre, ¿sí? Y en algunas placas, ¿no?, venían también antiguas, venían con pero no, hoy en día solamente se ven igualitos, pero no son MOSFET, y me doy cuenta por qué, porque no traen esta área. Esta área así con hueco no traen un área mucho más fina. Vamos a ver acá, lo voy a dibujar con verde, que más o menos es acá. No lo puedo dibujar. ¿Cómo hago? A ver, ya, lo voy a dibujar así. Traen un pequeña área acá, sobresaliendo, pero no es tanto. Más o menos así, lo que pinté de verde. Y estos pines es como que desde acá hasta la letra están cortados. Desde acá hasta la letra están cortados. Que son transistores. Entonces, puede ser que los transistores también estén fallando. Los condensadores, ya hemos visto, pueden estar inflados, pueden estar, en el caso de los SMD, acá se hinchan en este lado. Acá se inflan. Como que salen, como que rebalsan, ¿ok? Y acá están el tiempo de promedio de vida útil de los capacitores sólidos. ¿Cuántas horas de trabajo tienen? Es mucho, por eso no suelen dañarse muy rápido. A menudo no se dañan. La memoria EPROM, esto de las que hemos hablado ya, suelen dañarse. Y estos son EPROMs más actuales, ¿no? Y aquí hay 12 EPROMs. ¿Por qué? Porque este primero que voy a pintar de rojo es el máster, o sea, el que utiliza la computadora. Y este que voy a pintar de azul ahora es una memoria EPROM backup, o sea, copia de seguridad. Entonces, para no estar utilizando ese aparatito, ¿sí?, que les mencioné, que es el regrabador de BIOS, Gigabyte inventó esto, de pasar inventó el Dual BIOS. Esto, el Dual BIOS. Gigabyte lo inventó. Entonces, ¿qué hago? ¿No? De acá del master lo paso al
del backup lo paso al master. En este caso, por ejemplo, del backup le paso al master BIOS. ¿Qué le paso? El firmware. En vez de bajar el firmware de la página web del fabricante, tener mi aparatito que se llama regrabador de BIOS, etcétera, acá trae una técnica. Y en el manual está qué teclas tienes que pulsar para pasar el contenido del firmware de un chip al otro. Incluso cuando el firmware se daña, estos Gigabyte te avisan, ¿no? Porque hacen como un autopasado no de todo, de parte del programa POS, te deja entrar al BIOS, pero como que te sale la BIOS está corrupta, entonces lo regrabas ahí nomás, directamente desde el mismo BIOS se autorregraba. La máquina hace como que se reinicia, empieza a entrar de nuevo y empieza a regrabar del backup al master. ¿Sí? Los traen, muchos de los mainboards actuales los traen, entonces ya no hay tampoco ese afán de tener un regrabador, ¿sí? No hay ese afán de tener un regrabador. ¿Y qué quiere decir de EEPROM? EEPROM es memoria de solo lectura programable y borrable eléctricamente. Eso quiere decir EEPROM. Eso es lo que es este y este. ¿Sí? Son memorias EEPROM. O sea, memorias de solo lectura programables y borrables eléctricamente. ¿Preguntas acá? Ya les había detallado eso. ¿Preguntas, dudas? A ver, coméntenme. ¿Me estoy dejando entender o no? Sí, profesor. ¿Qué se guarda? ¿Qué se guarda en la memoria EEPROM? La BIOS, profesor. Ajá, la BIOS. Y como se puede ver ahí, El hay BIOS. dos BIOS, que es la master y la backup. Ajá. Que si falla uno, se la cambia el otro. Se hace la posición. Incluso tú, por ejemplo, cuando muchos he visto, aunque el uso es, como te digo, como les digo, el uso es usar el programa de configuración elemental para pasar el firmware, o sea, el programa de una a otro chip. Pero he visto algunos que incluso quitan uno, lo desueldan, le ponen en el otro lado, ¿no? Y el otro lo reemplazan para el otro lado también, y la máquina va a encender, porque recuerde que en el backup está pues la copia de seguridad, ¿no? O sea, es lo mismo. En los dos tiene lo mismo. Pero el que usa, en este caso el que usa es este, pues. El que usa la máquina es este. Y el que no usa o sirve como backup es este. Si lo reemplazas de acá para acá y lo intercambias, mejor dicho, va a funcionar. Pero su función no es eso, no es para reemplazar físicamente. Su función es reemplazar el firmware, o sea, el contenido, el programa o los programas se pasan mediante el mismo programa que trae ahí. Entonces, para eso sí. ¿Alguna otra pregunta o consulta? Aclaración, aporte. Y ahí tienen la tarea que van a realizar hoy. ¿Ok? Ahí tienen la tarea que van a realizar hoy. Lo ideal debería ser que vayan haciendo su infografía o su diapositiva y lo hagan hoy día, y utilizando esa infografía o esa diapositiva, desarrollen un video. Así como yo para esta clase hice mis diapositivas y me estoy ayudando de las diapositivas para explicar, ustedes también se van a ayudar de su infografía
o de su diapositiva para explicar, ¿ok? Pero lo tienen que hacer de manera resumida, de manera sintetizada, en un máximo de 5 minutos. ¿Sí? En un máximo de 5 minutos. Y si lo pueden hacer como un TikTok en 1 minuto, pues sería genial. ¿Sí? Hay canales, vamos a decirle, o cuentas de TikTok que te explican también sobre hardware, ¿eh? Que te explican, o sea, muchos veo que utilizan ustedes el TikTok para hacer sus trends, ¿no? O sea, bailes, pero lo pueden usar para algo más productivo que ya la mayoría de personas o gran parte de los usuarios de TikTok lo están haciendo, ¿no? Para informarse de Excel, de hardware, de redes, para informarse de repente de programación, ¿no? Y eso es bueno. Lo bueno que los algoritmos de TikTok, ¿no? De acuerdo a lo que consumes, te van enviando esos vídeos. Si consumes vídeos de Excel, pues te enviarán todo lo de Excel. Si consumes vídeos de hardware, te enviarán los que hablan de hardware, ¿no? Hay personas que de repente no hacemos, bueno, yo particularmente no hago TikToks ni de hardware ni de nada por el tiempo, porque hoy en día, en estos últimos años, estoy teniendo un tiempo muy ajustado por el tema de la universidad. Entonces, pero ustedes de repente que tienen un poquito más de tiempo podrían hacer sus TikToks de hardware, ¿no? Y consumir también TikToks de hardware o de redes, de lo que les guste en cuanto a su carrera, ¿sí? Y ¿por qué no ver también trends, ¿no? Trends, puedo ver trends, eso no me va a quitar que no, pero yo a manera de consejo les diría, consuman estos vídeos, ¿no? Educativos. ¿Por qué? Porque vas a aprender rápido, lo aprendes algo que no sepas, lo vas a aprender en 1 minuto, y eso es lo que hoy en día, en la era de la información, necesitamos, es aprender rápidamente y buscar rápidamente, ¿no? Y TikTok se está volviendo una herramienta muy proactiva para estos asuntos, porque si no sabes algo, lo buscas y en 1 minuto lo aprendes, ¿no? No es como YouTube, que de repente lo aprendes en 10, yo trato de ponerles vídeos cortos, pero al fin son 10, 15 minutos, ¿no? Cosa que, aunque tiene su parte de vídeos cortos, ¿no? También YouTube, que ya lo he implementado, ¿no? Pero en cambio en TikTok es un poquito más cortito y lo aprendes más rápido, ¿no? Eso es a manera de darles un consejo el día de hoy. Si lo toman bien, si no, bueno, queda a criterio de cada uno, ¿no? Pero empiecen a consumir estos vídeos que van a aprender rápidamente sobre una temática, y en cuanto te des cuenta, vas a tener más conocimiento que el resto de personas, ¿no? Que están al lado tuyo. ¿Por qué? Porque estás consumiendo, ¿no? Material sintetizado, rápido, ¿no? Que no te toma mucho tiempo. Ahora, no quiere decir que te vayas a quedar con eso. Después, si quieres afianzar, buscarás eso en YouTube, que es una explicación mucho más amplia, ¿no? Como por ejemplo esta sesión, ¿no? Que ya es con más detalle, que ya es un poquito más comunicativo, ¿no? Que ya es un poquito más implementado, pero lo otro es un resumen. Voy a tomar asistencia, vayan haciendo sus diapositivas o infografías para que puedan explicar en esta tarea, ¿ok? No sé por qué le puse 11. Las 11. Siempre está acompañado de su rúbrica. Lean la rúbrica antes de hacer sus tareas, ¿ya? Veo tareas que ya desde que las veo, ya me doy cuenta que no han leído la rúbrica. Leo la rúbrica y hago mi tarea.
Así es. ¿Para qué? Para tratar de cumplir con todas las especificaciones que se les solicita. ¿Ok? Preguntas mientras voy tomando asistencia. Dudas. Dudas, porque ya saben que en las evaluaciones, ¿no? El profesor tenía duda en eso, dice. Ya no hay lugar a dudas, ya. ¿Ok? Y si no, si hay dudas, también los pueden preguntar en la parte práctica, pues, ¿no? Cuando practicamos, ahí preguntan. ¿Ok? A ver, vamos a ver. Hoy es el último día del mes y me comentan si están viendo mi pantalla, chicos, chicas. Sí, profesor. Listo, perfecto. Así. Álvarez Guamán. Presente, profesor. Muy bien. Arias Zapastegui. Ahí está. Ballena. Presente. Cardoso. Presente. Bien. Carpio. Presente. ¿Lista para la maratón, Carpio? Chuquimango. Presente. Díaz. Presente. Efio. Presente, profesor. Fernández. Presente, profesor. González. Presente, profesor. León. León Díaz Saúl. Está por el chat, profesor. Muy bien, Saúl. Mendo. Presente. ¿Quién más? A ver. Mendo. Montesa. Montesa. Nos está llegando Diana. Presente, profesor. Ah, ya. Diana, tienes muchas faltas, ¿eh? En virtual he estado presente, yo no sé por qué tengo falta. Pero recuerda que esta lista es virtual y presencial. Mulatillo. Presencial. Presente, profesor. Presencial sí no voy, dice Diana. No, sí falté, pero sí yo le he pedido permiso a usted. Sí, está bien. Pero eso no implica, repito por enésima vez, que ustedes aparezcan con falta. Solamente han justificado el por qué no asistieron. ¿Ok? A ver, más o menos para entrar en contexto y explicarles. Cuando ustedes van a trabajar en una empresa, ya sea incluso privada o del Estado, y si tienes un percance, de repente vas a informar a tu jefe inmediato o a alguien al que esté encargado, vas a informar que vas a faltar porque tienes una urgencia. ¿Sí? Lo normal es de que sí, ya comunicaste a tu jefe inmediato y tenga conocimiento el porqué de tu falta, que no es injustificada. Pero ¿qué va a suceder? Ese día que de repente tuviste una urgencia y te comprendieron que no has llegado, vas a tener que devolverlo en otro día, ¿no? De repente un sábado que trabajan mediodía, hacer todo el día. Entonces ahí recuperaste un mediodía y la próxima semana, el próximo sábado que tienes mediodía, trabajarás el mediodía restante. Entonces ya completarías tu día que faltaste. Igualito, acá también es, o sea, no porque ya justificaste tu inasistencia, no quiere decir que vas a estar presente. Imagínate que faltes 15 días, 15 clases, porque justifiques no quiere decir que vas a estar presente.
se te considera así, de repente no se te contabiliza para efectos de desaprobar por inasistencia, ¿no? Pero siempre aparece ahí marcado que hay inasististe. ¿Ok? Entonces, Mulatío me había dicho presente o no. Sí, profesor. Listo. Nicolás. Presente. Muy bien. Faltan algunas tareas, creo, Nicolás. Hay que tomar en cuenta eso, o me estoy equivocando. No, profesor, yo mandé todas las tareas. ¿Sí? ¿Has revisado tus notas? Sí. Ay, entonces me estoy equivocando. Núñez. Presente, profesor. Aprovecho para decirles, chicos, que cuando presenten sus tareas, lean la rúbrica. 2, si es que es un link de un video, de una infografía o etcétera, verifiquen el link con otro de sus compañeros. Por ejemplo, León, te envío este link, mi link, ingresa, y si no confían en sus compañeros o compañeras, por ejemplo, tía, te envío esto, a ver, verifícalo si puedes ingresar. Si puede ingresar, pues está genial. Si no puede ingresar, no tiene acceso, qué sé yo, ver, ¿no? Compartirlo en modo público, similar. ¿Ok? O de repente, si tú tienes de repente otra cuenta con otro correo, también tú mismo lo verificas, o tú misma lo verificas. Pero no envíen por enviar, ¿sí? No envíen por enviar, ya lo envié y ya, ¿no? Tampoco hagan ese jueguito de que me envían la carpeta y después lo suben a destiempo. No, los links envían links tal cual del archivo en sí, ¿no? Traten de hacer eso. Y eso no solo para mi unidad didáctica, sino traten de tener eso para todas las unidades didácticas. Coméntame, Tracy. Profesor, ¿usted ha revisado todas las tareas y ha puesto sus notas en cada tarea? Claro, sí. Porque a mí solo me ha revisado 3 y bueno, en la tarea de 4, que sí la mandé puntual, no me aparece nota. Ah, ya. Es que la tarea 4, Tracy, ya corresponde a la segunda capacidad. A la semana 4. Ah, ok. No, segunda capacidad es para la otra mitad de la unidad didáctica. Ah, ya, porque primera- dice semana 4, sesión 7, la tarea 4 no me aparece nota. Ya, la tarea 4 es ya para la segunda capacidad. Ah, ok, listo, profesor, gracias. Solamente las tareas 1, 2 y 3 son para la primera capacidad. 4, 5, 6 y demás tareas son para la segunda capacidad. ¿Ok? Eso tengan en cuenta, chicos. Pero creo que salió con buena nota, ¿no, Tracy? Sí, profesor. Sí, porque sí. Sí, a los estudiantes que participan bastante siempre considero, ya saben, participación activa en clases, siempre estoy anotando. ¿Sí? Entonces, eso sí, ni duda. Mulatío, ¿dónde me había quedado a propósito? A ver, aquí ya me... Después de mí, que por Iván. Núñez, profe. Estamos... Ya, acá está. Presente. Ángel. Peña. Muy bien, Josué. Pinela. Presente, profesor. Quesquén. Muy bien. Quintos. Presente, profesor. Los primos, ¿no? Quirós. Presente, profesor. Rojas. Muy bien, Rojas. Sánchez. Suárez. Presente, profesor. Muy bien, Suclupe. Suclupe. Viene en la noche, ¿no? Sí, se cambió toda la noche. Lo dejo presente porque viene en la noche. Y prácticamente no falta Suclupe. Tejada. Presente. Tineo. Presente. Ugaz. Presente. Vázquez.
Jesús, muy bien, Jesús. Vázquez Quinto, los primos, ¿no? Ventura, Presente, profesor. Villanueva. Muy bien, Justin. Los primos también han salido muy bien, ¿eh? Yaipen. Presente, profesor. Capacidad. Zapata. Presente, profesor. Listo. Si han salido mal es porque no han entregado tareas. Eso sí, ténganlo por seguro. Si no han salido bien y han salido desaprobados es porque no han entregado tareas. Entreguen tareas, ya saben que las tareas son importantes para aprobar la unidad didáctica. Esa recomendación les daría. Uy, mi cámara está apagada. Ahora sí, chicos, entonces, chicos y chicas, realicen su infografía. No es la infografía la que se presenta, lean bien, lo que se presenta es el video. ¿Hasta cuándo es el video, profe? ¿Hasta cuándo dejo las tareas normalmente? Hasta el domingo. Domingo. Hasta el domingo. Hasta el domingo. Siempre le estoy dejando una semana, ¿no? Casi una semana completa, de lunes a domingo. Entonces, pero vayan haciéndolo con tiempo. Ya la diapositiva la tengo subida en la plataforma. Vean la tarea. Ahorita se activa. Y háganla con tiempo. No esperen al final. ¿Ok? No esperen al final. De repente la cambio para una infografía, porque creo que ahora van a practicar ahorita estoy acordándome que van a practicar deportes, ¿no? Sí, profesor, ahorita estamos pendientes con eso de prácticas también. Voy a cambiarlo que solo sea infografía, ¿ya? Pero háganla bonita, bien detallada, ¿ok? ¿Estamos? ¿O no? Creatividad. Gracias, profesor. Entonces, Y es profesor, una- antes una pregunta. Coméntanos, Cristian. El profesor Sarmiento dijo que el día de mañana iba a haber clases, pero mañana es feriado. Es que, a ver, ¿es feriado calendario? Sí, profesor, es primero ojo del calendario. Rojo, así en el calendario. Sí. Sí, rojo color azul. Ya, de repente va a recuperar. Consulten con su tutor, pero así, ya que me lo preguntaron, de repente va a recuperar alguna sesión que no ha... Él es nuestro tutor y nunca Ah, ya. responde. A ver, acá voy a terminar de grabar, ¿ya? Pero para conversar un poquito, como darles, lo ideal es que conversen con su tutor, con él mismo, pues, ¿no? Pero a ver, voy a detener la grabación porque ya no es parte de la unidad didáctica y les doy algún tip, ¿ya? En aras de que hayan buenas relaciones entre nosotros los docentes y ustedes. A ver.